Bien, terminamos con Edgar Allan Poe y el hombre de la muchedumbre, estableciendo finalmente una conexión entre la literatura y el método científico, que esa es una de las aportaciones que hace el texto de Edgar Allan Poe no solamente a la literatura de ficción, sino como un texto que en cierto modo es de vanguardia literaria sin pertenecer a ese movimiento, sino más bien por el modo en el que introduce el método de la ciencia o el método científico en la literatura de ficción, específicamente en las novelas que llamamos ahora policíacas, detectivescas o criminales, aun cuando el hombre de la muchedumbre no es un texto que podamos definir como la novela policíaca posterior, pero es la semilla de ahí, ese es quizás el origen de lo que llamamos ahora literatura policíaca o detectivesca. De hecho, la literatura policíaca siempre está de algún modo ligada a lo que llamamos científico, precisamente por su intención, más que su capacidad, su intención de explicar el mundo, porque eso es lo que se supone que haga el detective. Más que detective, la traducción al español estamos hablando de novela de detección, es decir, se detecta una serie de pruebas para resumir o resolver un enigma. El detective entonces sería, lo podríamos equiparar a un científico, en tanto enfrenta la resolución de un caso, ese caso criminal que va a resolver, y lo hace basándose en hechos, analizando información, analizando la evidencia disponible, elaborando sus propias teorías y contrastando sus hipótesis con la realidad. En ese sentido, pues estamos hablando del detective como un personaje que usa el método científico. Dilucidar el problema, ¿no? Llegar a su solución, implica que a la complejidad del mundo se lanza el sujeto a partir del razonamiento, ¿verdad? Así que hay una visión positivista, si se quiere, de la realidad, que es parte de la producción de este tipo de literatura y que inaugura Edgar Allan Poe. No solamente por este texto, ¿verdad? Aunque es quizás el primero que habla casi de una metafísica del criminal. De hecho, así termina el texto que estamos discutiendo. Pero hay otros textos de Edgar Allan Poe, como Los crímenes de la calle Moore, del 1841, y algunos otros textos como El gato negro, La caída de la casa de los Usher. Así que es un nuevo tipo de literatura que hasta el día de hoy se conoce como literatura detectivesca o policíaca. Lo que hace Edgar Allan Poe, como ya dijimos, ¿verdad?, es el análisis que se supone haga el detective o el policía, ¿verdad? Los agentes de la ley y el orden generalmente son mediocres, en cierto modo, ¿verdad? No son muy distinguibles de otra cosa que no sea la imaginación, y a veces, en general quiero decir, ¿verdad? No estoy hablando de Poe en específico. A veces son torpes, pero esos son matices que le dan los escritores a este tipo de personajes. Lo importante es, a partir de Edgar Allan Poe, el personaje que observa y que a partir de la deducción lógica, que es lo que hace un investigador, esclarece el caso y establece la verdad. Eso no ocurre en El hombre de la muchedumbre, ¿verdad? Cuando se establece una verdad, pero sí hay una investigación,
una investigación rara si usted quiere, pero hay una investigación. No es un policía propiamente, el policía es más el género policíaco, quiero decir, y el personaje que son policías generalmente son menos cultos, inteligentes y perspicaces que el detective, que es como que esta intelectualidad superior, está este positivismo ahí bien claro. Pero de nuevo, eso es parte de una construcción de un género que se hace paulatinamente a lo largo del siglo XIX y el siglo XX. Algunos estudiosos proponen también que Edgar Allan Poe es el primer escritor que hace textos que podemos relacionar con la ciencia ficción. Ciertamente hay algunos elementos, pero no sería el primero ni como mucho hiciéramos un esfuerzo. Pero sí hay una reflexión sobre lo que llamamos ciencia ficción, sobre todo porque hay esa fabulación con los métodos científicos. La ciencia ficción podría trazarse el origen antes de Edgar Allan Poe, de hecho, que Poe nace en el 1809, a principios del siglo XIX, y muere antes de cumplir 50 años, en el mediado del siglo XIX. Pero había una serie de teorías positivistas y de descubrimientos científicos que sí tienen que haber incidido en el imaginario de Poe, en el modo de interpretar la realidad. Qué sé yo, el trabajo de Charles Darwin, las teorías positivistas de Augusto Comte, que son de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. La revolución industrial, por supuesto, que también lo relativo a la técnica está también es parte del imaginario colectivo. Y las contribuciones, sobre todo a eso que llamamos ciencia ficción más dura, quizás, está presente en ese final del XVIII, principio del siglo XIX, sobre todo en las contribuciones de la gente que trabajaba con la electricidad como esa nueva fuerza vital, como Galvani, Luigi Galvani, Alessandro Volta, italianos, ¿no? Físicos italianos que están trabajando alrededor del concepto de la pila eléctrica. De hecho, Alessandro Volta, de ahí viene la palabra voltio, ¿verdad? El watt. Trabajos también con la cuestión de las corrientes eléctricas de George Ohm, alemán, que trabaja con la misma idea. André Marie Ampère, que de ahí también viene la palabra ampere, o amperaje, que es el descubridor de la teoría del electromagnetismo. Así que todos esos descubrimientos y todas esas teorías, toda esa experimentación, Faraday, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, físico y químico. La física, la química, el estudio de la electricidad como fuerza, están ahí en la discusión. El electromagnetismo, la electroquímica, todas esas investigaciones son publicaciones que luego toman algunos conceptos, aparecen entonces en revistas, en periódicos, así que esas investigaciones están en la vida diaria, casi en la vida cotidiana, y de algún modo Edgar Allan Poe conoce ese tipo de discusión. Alguna gente menciona a Tomás Alva Edison, pero Edison, de hecho, Edison nace cuando ya ha muerto Edgar Allan Poe, así que no creo que tenga nada que ver. Pero sí, cuando hablamos de ciencia ficción, que de nuevo hay un contacto de la literatura con la ciencia, sí podemos hablar de Mary Shelley, la creadora, escritora de Frankenstein o el moderno Prometeo, que es una novela del siglo XIX, principio, 1818. Así es que si alguien
estaba al día con respecto a las investigaciones de Galvani, Volta, Oman, Pérez o el mismo Faraday, es Mary Shelley, que escribe esta novela en la que también está presente todos los avances relativos al transporte, a las comunicaciones, a la fotografía. Y en ese sentido, pues el escritor, y en este caso la escritora, toma lo que está en el imaginario colectivo, sobre todo lo relativo a la ciencia, y hace literatura con ese conocimiento nuevo. Así que no es solo un asunto relacionado con una nueva sensibilidad moderna a partir de las ciudades a mediados del siglo XIX, sino que Poe y Baudelaire lo que están inaugurando también son modos de hacer literatura que son cercanos al modo en el que se hace la ciencia, es decir, cercanos al método científico. En Poe no existe entonces esa manera meramente anecdótica y circunstancial del método de la ciencia, sobre todo en ese relato de la metafísica del criminal, sino que casi toda la obra está llena de algún tipo de alusión, aún en los relatos que son cortos o menores, sino que los textos que son góticos, los detectivescos, en la crítica literaria y en la poesía también hay un reflejo de las preocupaciones fundamentales de su época, sobre todo lo relacionado con reflejar la realidad que lo rodea a partir del método científico. Ahí en el propio Poe hay una conciencia, una conciencia de su propia obra como visionario, sobre todo por la mezcla de discursos dentro de su obra literaria. Bien, en ese sentido es un escritor que anticipa ciertas discusiones. Esa capacidad de, alrededor de lo que está sucediendo, tomar aquello que le parece pertinente para su obra literaria, lo convierte en eso, en un visionario. Pero no solamente en la cuestión de reproducir esa nueva sensibilidad como resultado de la creación de ciudades modernas, sino la cuestión relacionada con el discurso científico. Sobre todo el siglo XVIII y el siglo XIX fueron bien fructíferos en ese sentido, ¿no? En la cuestión de la investigación, la experimentación y la publicación de textos de carácter científico, como decíamos al principio, sobre todo lo relacionado con la electricidad, que tuvo como resultado la creación de ese clásico que es Frankenstein de Mary Shelley, pero también los textos de Edgar Allan Poe, que más o menos van sembrando la semilla para los textos detectivescos y policíacos. Poe quería titular sus cuentos, hacer un libro de cuentos que se titulara Tales of the Grotesque and Arabesque, relatos de lo grotesco y lo arabesco, con la idea, ¿no?, de que los textos que él hacía, los textos que escribía eran raros, entre comillas, ¿verdad?, con respecto a lo que se publicaba en el momento, y que había una unión de diferentes géneros y tonos, ¿verdad? Así que el campo de lo científico, el campo de la imaginación estaban juntos en los textos. Pues de esa manera se complementa la idea de que El hombre de la muchedumbre es un texto importante por esas razones fundamentalmente. La nueva sensibilidad con respecto a la ciudad moderna y hacer evidente la relación que existe entre la ciencia o el método científico y la literatura. Esas serían, yo creo, las mayores aportaciones de ese texto en específico de Edgar Allan Poe. La caricatura que está detrás de mí es una caricatura de Mary Shelley que no quedó muy bien. No la hice yo, por supuesto, quiero decir que no quedó muy bien de fondo. Pero la buscan, caricaturas de Mary Shelley, fotografías no van a encontrar. Pues les envío otro video el martes. Nos vemos. Están hechas las manos.